Soy Claudia Bedoya de Hablando de Energía y hoy quiero invitarlos a ver la entrevista realizada en Campetrol con el ingeniero Germán Espinosa. Temas tan importantes como sostenibilidad energética, la reactivación y proyecciones para el 2020 es el contenido que los espera a continuación. Bienvenidos. Para hablar de energía hay que hablar de seguridad energética. ¿Y qué mejor que hablar de energía en Campetrol? Y esta mañana me abrieron sus puertas y estoy hablando con Germán Espinosa, presidente de la Cámara de Servicios Petroleros de Colombia. Ingeniero, muchísimas gracias por abrir las puertas de Campetrol para esta maravillosa conversación. Claudia, un gusto y bienvenido siempre con Colombia Energía, que nos da tantos mensajes positivos. Y me complace decirles que el ingeniero Germán Espinosa hizo parte del contenido editorial de la edición número 17 de la revista Colombia Energía, la cual tuvo lanzamiento en el marco de la Cumbre del Petróleo y Gas. El tema abordado fue reactivación petrolera, todos los esfuerzos que se hicieron en el 2019 para que la industria vuelva a inyectar dinamismo, producción y exploración. Ingeniero, cuéntenos, para los que no han leído el artículo, ¿qué significó para el país todos esos esfuerzos? Pues la verdad que me encanta este tema y tomarlo como punto de partida, retomando igualmente pues lo que conversamos al respecto el año pasado, y creo que no estamos para nada equivocados al decir que 2019 era el inicio de la reactivación de la industria de petróleo y gas aquí en Colombia. Y en efecto, en estos primeros meses de 2020 estamos viendo un gran ambiente de optimismo muy positivo para la inversión en el sector. Vamos a estar muy seguramente por encima de los 4.700 millones de dólares, que con la firma de los 31 contratos que se realizó a finales del año pasado, pues entonces nomás esos contratos significan alrededor de unos 2.700 millones de dólares, de modo que nosotros sí esperamos muy positivamente que esto se traduzca en mayor actividad tanto de adquisición sísmica por un lado como de perforación de pozos exploratorios. Entonces, con esas buenas señas de 2019 comenzamos un 2020 con mucho optimismo. Optimismo, esa es la palabra. Y hablando de noticias optimistas, tengo entendido que Campetrol lideró las ruedas de negocio, conversaciones regionales. ¿Qué le podemos decir a la industria referente a los resultados de esas actividades tan importantes? Bueno, pues la cumbre petrolera es el evento más importante que hay en este momento en la industria petrolera colombiana, inclusive me atrevería yo a decir que en Latinoamérica, a nivel de lo que hacen en Río de Janeiro los brasileños. La segunda cumbre resultó de una gran expectativa y las cifras que tuvimos al final pues demuestran realmente pues que se superó la primera cumbre, conmemoración de los 100 años, la segunda que fue la reactivación del sector, entonces que no esperamos un resultado tan importante como el que tuvimos mucho más asistencia, del orden de 4.400 personas en los 3 días, y tuvimos unos niveles de conferencias técnicas de más de 100 conferencias, muy importantes lo que fue la agenda académica de más de 50 presentaciones de expertos a nivel internacional del más alto nivel. Y pues Campetrol lideró algunos espacios como el tema de la feria empresarial, donde tuvimos más de 75 stands en 1.200 metros cuadrados, que nunca habíamos tenido esas cifras realmente. Maravilloso. De las preguntas que me hacías con relación al tema regional y al tema de la rueda de negocios, pues la verdad fueron 2 innovaciones muy importantes. La primera de ellas, pues logramos traer a los protagonistas de las regiones, a la gente que realmente trabaja en la industria, a las comunidades, para que ellos mismos nos contaran sus vivencias, sus experiencias positivas, negativas, de lo que es el impacto de la industria petrolera y gas en las regiones, en el Cauca, en el Patía, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Casanare, en el Meta. De modo que fue una experiencia, la verdad, muy enriquecedora y la gente quedó muy contenta. Y una de las grandes sorpresas fue pues la rueda de negocios. Nosotros habíamos puesto una meta de 300 citas completas documentadas, pero tuvimos más de 450, y en esos encuentros entre operadoras y compañías de servicio
pues se realizaron negocios por más de 25 millones de dólares. De modo que eso nos anima muchísimo para que en esta tercera versión de la cumbre esos espacios, tanto el regional como el de negocios, pues los podamos expandir y consolidar mucho más. Maravilloso. Y es importante retomar lo que el ingeniero me acaba de decir referente a que se escuchó tanto lo bueno como lo malo por parte de las regiones. Es importante también que Colombia entienda que nosotros somos una industria que está dispuesta al diálogo, a escuchar y siempre buscando la oportunidad de mejora para hacer de esta una industria sostenible. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Completamente. Yo creo que estamos en un proceso de transición en ese sentido. Nosotros hemos sido abanderados de la necesidad del cambio del modelo de relacionamiento del sector gobierno-industria con el territorio, que ha sido un modelo transaccional bastante complejo. Yo creo que hoy día pues estamos todos por el diálogo, por la concertación, dialogar para concertar, para acordar, para cumplir, para progresar y la única manera que podemos hacerlo es trabajando juntos, gobierno, industria y territorio, de modo que para nosotros eso es fundamental. Y es que estamos viendo acá la cara amable de la industria, una industria que se preocupa por las buenas comunicaciones, donde se correlaciona gobierno, industria y territorio. Entonces el mensaje es, estamos abiertos también a escuchar y por parte de nosotros también es la invitación a que si ustedes tienen alguna duda lo consulten en los canales que están especializados en los temas energéticos para evitar el fenómeno de los fake news que tanto daño han hecho a la industria no solo en Colombia sino en Latinoamérica. Por eso yo celebro mucho esta iniciativa de Colombia Energía de conversar con los diferentes gremios y escuchar a la gente, porque eso es lo que tenemos que hacer, escuchar a las personas y perder un poco el miedo de decir lo bueno y lo malo. Nosotros hacemos cosas muy buenas, pero no las decimos. Y de pronto las malas sí, por supuesto, proliferan mucho quien las dice. Pero pues hay que entender que como cualquier industria pues hay riesgos, pero lo que sí es importante es decir que la industria está preparada para poder prevenirlos, mitigarlos, compensarlos y poder entonces manejar una relación armónica con el medio ambiente que sea sostenible. La única manera que podemos nosotros tener un desarrollo regional y territorial sostenible es integrando a la gente y que la industria realmente le llegue con aportes importantes en términos económicos y en términos de desarrollo regional a la gente, que la gente perciba ese beneficio en su bolsillo, en la plática, en el día a día, en la generación de empleo, en la generación de bienes y servicios, en el manejo de lo social, en el manejo de lo ambiental. Así es, y es un tema de desarrollo regional y también un tema muy importante que le compete al país, que es nuestra seguridad energética. Y si hay alguien que tiene autoridad en Colombia para hablar de la seguridad energética, es el ingeniero Germán Espinosa. Ingeniero, ¿qué podemos decirle a Colombia brevemente de lo que significa tener desabastecimiento, importar y tener la bendición de, usted que estuvo en los proyectos de Caño Limón, Cupiagua, tener ya la posibilidad que el país tenga autoabastecimiento en temas petroleros? Claudia, muchísimas gracias por la pregunta. Yo creo que ese es uno de los objetivos principales de todo el sector de petróleo y gas aquí en Colombia, de garantizarle a la sociedad colombiana esa seguridad energética que se necesita. Hace 35 años que tenemos un abastecimiento completo desde que se volvió a la autosuficiencia con el descubrimiento y puesta en producción de Caño Limón. Pero a veces eso pasa un poco desapercibido, porque tú vas a la estación de gasolina y encuentras el combustible. Los programas de gas para el cambio que se comenzaron en 1968, pues te llevan gas domiciliario, gas industrial, gas para el transporte, para los taxis, hay gas industrial de respaldo cuando se presentan fenómenos climáticos para poder poner a funcionar las térmicas como respaldo para todo el sistema hídrico que tiene el país, de tal manera que eso es, como tú lo decías, una gran bendición. El problema grave es perder la autosuficiencia y en términos de tanto de petróleo como gas, lo que tenemos es muy precario. En petróleo pues tenemos 6 años, en gas tenemos 10,
El tema del gas se ha vuelto tremendamente complejo porque en los últimos 5 años consumimos una tercera parte de las reservas de gas que teníamos. En el año pasado perdimos en un solo año 2 años de autosuficiencia. Entonces, y todo el gas que se produce aquí en Colombia, pues se consume. Entonces, cuando haya una escasez de gas, que Dios quiera que no se presente, pues entonces habrá que preguntarse a dónde comenzamos a hacer recortes en gas y en lo domiciliario, en lo industrial, etcétera. Eso es tremendamente complejo para la sociedad colombiana y eso sí que le va a costar al bolsillo de los colombianos. Y por supuesto en el tema de petróleo, igualmente complicado. Nosotros hicimos un estudio a comienzos del año pasado donde cuantificamos qué le pasaría al país si nosotros perdemos la capacidad de exportación, que sería lo primero que uno pierde cuando cae en el tema de perder la autosuficiencia, y eso le costaría al país alrededor de 20 billones de pesos anuales en los próximos 5 o 6 años. Y si por ahí tuviéramos que importar crudo para cargar las refinerías, pues serían 30 billones adicionales, cosa que el país, por supuesto, no está en condiciones de aguantar ni de manejar. Eso sería realmente desastroso para la sociedad colombiana. La autosuficiencia es la base del crecimiento y no solo de la seguridad energética, sino de la estabilidad económica del país. Muy bien dicho, estabilidad económica, y ustedes no saben en todo lo cotidiano cómo se involucra la industria petrolera, el sector energético, en todo lo que hace parte del día a día, desde la comodidad de poder tener los insumos en la cocina y hacer las cosas más fáciles. Ingeniero, una pregunta. Se ha hablado mucho, estamos hablando de abastecimiento energético y hay un tema que siempre ha sido el talón de Aquiles, más por falta de conocimiento, que es la oportunidad que Colombia desarrolle los no convencionales por medio del fracking. Y además de eso, pues a final de año se habló mucho de la Liga B. ¿Sería posible que le contáramos a Colombia qué significan todos esos esfuerzos para que el país no pierda su abastecimiento en el tema del petrolero? Por supuesto. Siguiendo con la línea de la seguridad energética, pues aquí en Colombia tenemos muchas posibilidades y muchas fuentes de energía. En el sector de hidrocarburos nosotros tenemos la posibilidad de hacer exploración en tierra, exploración offshore, tenemos el aprovechamiento de los yacimientos no convencionales, tenemos cuencas de frontera, cuencas emergentes, es decir, hay que trabajarle a todo. En exploración pues siempre hay incertidumbre porque es con riesgo y tú no sabes si el pozo va a salir bueno o no, entonces tampoco sabemos si el offshore es el que nos va a funcionar o por el contrario la exploración normativa en tierra, entonces hay que trabajarle absolutamente a todo, o sea que este país no se puede dar el lujo de dejar de lado ninguna de las posibles fuentes de energía para el abastecimiento nacional y para la seguridad energética. Por eso es tan importante que cualquiera de todas estas posibles fuentes pues se puedan estudiar y se puedan entender y conocer su potencial. De ahí la importancia de la realización de los pilotos en el caso de los yacimientos no convencionales, una oportunidad que el Consejo de Estado y el Gobierno Nacional están capitalizando para poder entonces conocer cuáles serían los potenciales impactos en el tema ambiental y en el tema social, que son las mayores preocupaciones que hay de la sociedad colombiana. Y por supuesto entender cuál sería ese potencial y qué tipo de fluidos tendríamos en el Valle Medio del Magdalena, por ejemplo, donde hay estimados de reservas potenciales del orden de 2.500 a 7.000 millones de barriles. Bueno, pues eso hay que comprobarlo. Entonces, creo que es una necesidad imperativa de poder hacer esos pilotos para poder entonces tomar una decisión de país, definitivamente, que es tal vez lo más importante. Tú mencionabas otro tema que es el tema de la Liga B, eso es algo que se está estructurando hasta ahora, pero pues tiene un objetivo muy importante y es poder reactivar una serie de campos que están por alguna razón cerrados, parados, que no han sido desarrollados o que no han sido comerciales y que las circunstancias pues puede que hoy día con nuevas tecnologías y demás lo puedan hacer viable. Entonces creo que es también
un elemento importante que contribuye también en esa estrategia de la seguridad energética del país. Excelente, o sea que estamos viendo movimientos desde todas las posibilidades para que nuestro país siga avante en todo lo que es energía. Y referente a eso, ingeniero, me gustaría saber desde la Cámara qué esfuerzos están haciendo, qué proyecciones están ustedes manifestando al sector desde un ente tan importante para la industria. Pues nosotros somos por naturaleza muy optimistas, vemos que este año se van a hacer cosas muy importantes, inversiones y demás. Para nosotros el tema ambiental es un tema fundamental. Vamos muy pronto a lanzar una iniciativa de la responsabilidad individual ambiental, porque lo ambiental comienza por nosotros, por ti, por mí, por la casa, por la familia, por la gente. Si no hay esa responsabilidad a nivel de las personas, pues difícilmente se la podemos exigir a las empresas y a la sociedad colombiana. De modo que esto es un programa de pedagogía, de educación, de formación, para que todos entonces tengamos esa dimensión ambiental muy en el corazón y podamos entonces aceptar con mucho más responsabilidad pues los retos que nos impone hoy día el cambio climático y todo lo que estamos viviendo. Entonces ese va a ser un tema muy importante en el que nos vamos a concentrar, y también en el tema de la transición energética, porque somos perfectamente conscientes que así como las compañías majors de exploración y producción han migrado hacia unas compañías de energía integrales, y el mundo totalmente lo está haciendo y nos estamos moviendo hacia energías renovables, obviamente las compañías de servicio también lo están haciendo, y eso es lo que queremos nosotros impulsar también aquí este año en Campetrol, de que haya un cambio en esa mentalidad y que vayamos hacia la transición energética, que es tal vez la senda que nos está mostrando el mundo en este tiempo de cambios que estamos viviendo, sobre todo en esta nueva década de los años 20. Transición energética. Ingeniero, desde Campetrol, ¿cómo se preparan o qué programas hay para los empresarios pues, que están vinculados a la Cámara para que empiecen a manejar estos conceptos e implementarlos en sus empresas? Nosotros tenemos aquí un trabajo permanente de la Cámara con las compañías de bienes y servicios, pero también en cooperación muy estrecha con las compañías de exploración y producción a través de una alianza que tenemos con la ACP Campetrol, y tal vez uno de los ejemplos importantes es los workshops que hemos venido realizando siempre a comienzos de año para mostrar pues cuáles son los planes y programas de inversión de las compañías de exploración y producción, y cómo de esa manera las de servicios se pueden preparar de mejor forma para dar, por un lado, un mejor servicio y poder tener entonces una proyección y un horizonte mucho más claro. Entonces, esos espacios de networking que estamos generando, que han sido tremendamente exitosos, estamos haciendo 5 de ellos en los primeros 2 meses, con asistencias del orden de 120 personas en cada uno de los encuentros. Eso nos va generando y potenciando mucho acercamiento entre exploración y producción y entre servicios, que eso es lo que nos genera unas sinergias y un horizonte pues, de sostenibilidad de la industria muy importante. El segmento de bienes y servicios tiene que ser sostenible, y si no lo es, el sector de petróleo y gas pues tampoco lo va a hacer. Entonces aquí es un trabajo conjunto de todos para generar esa sostenibilidad de la oferta de bienes y servicios en el marco de un sector sostenible a largo plazo. ¿Qué podemos esperar 2020 en cuanto a los eventos de la Cámara para las compañías afiliadas y para los que quisieran afiliarse a Campetrol para aprovechar todo este networking? Bueno, pasando a un tema más amable, porque pues todo no va a ser rigor y todo lo que venimos haciendo y todos los programas que hay este año, pues nosotros tenemos 2 espacios muy interesantes, que son los torneos de golf, que vamos a hacer el primero de ellos en abril 17 en el Carmel Club y en el segundo semestre en Los Lagartos. Ya el primer evento está vendido en su totalidad, hay mucho entusiasmo, ahí se genera también un espacio de networking, etcétera. Igual hacemos una cantidad de workshops de las compañías de bienes y servicios
que quieren mostrar su tecnología, la innovación, nuevos productos. Entonces hacemos unos espacios para compartir con compañías de exploración y producción y con otras compañías de servicio, para que esas compañías de servicio que quieren mostrar su innovación, su tecnología, lo puedan hacer. De esos tenemos ya programados en este momento 8 para este año, y la meta que tenemos es hacer 12. Y por último, pues algo amable como para la celebración de San Valentín, pues vamos a hacer a final de mes una reunioncita aquí en la terraza, muy de noches Campetrol, un ambiente amable y para compartir con los socios, con los amigos, con los afiliados. Maravilloso, entonces vamos a celebrar la amistad, el amor, el compañerismo, trabajo Eso es de muy gremio. importante. Eso está muy bien. Es que como estábamos hablando, no todo es pues como esfuerzo, también estamos trabajando la parte humana, estrechar vínculos. Sin duda. Y unir a la industria. Eso es muy importante porque al final todos estos eventos, la cumbre, los workshops con las operadoras, los workshops de las afiliadas, los torneos de golf, los noches Campetrol, todo ese tipo de cosas, pues es relacionamiento, es networking y es compartir y estar cerca y hacernos la vida amable y pensar en un futuro mejor. Claro que sí. Bueno, entonces aquí nos vamos a compartir las invitaciones, querida industria. Nosotros vamos a apoyar y a estar en el Día del Amor y la Amistad Campetrol, y todos también están súper bienvenidos al Club de la Energía del 27 de febrero, que esperamos contar con la presencia de ustedes como invitados VIP. En el NH Collection, allá los esperamos. Además tenemos un patrocinador que cumple 25 años al servicio de la industria petrolera colombiana, ATP Ingeniería, que nos va a contar acerca de la importancia de la resiliencia, transformación y todo el esfuerzo que han hecho para hablar de sostenibilidad ambiental. Pues nuestras felicitaciones a ATP Ingeniería por sus primeros 25 años. Entonces, ya saben, 17 de abril, torneo de golf en Carmel Club. Carmel Club. Ya, full, 144 jugadores. Listo. O sea, ya estamos listos. Noches Campetrol, vamos a celebrar amor y amistad. Vamos a definir la fecha, pero es antes de que finalice febrero con toda seguridad. Entonces, próximamente vamos a dar a conocer la fecha de este maravilloso evento, y el 27 los esperamos en el NH Collection, en el Club de la Energía VIP. Muchas gracias. Allá estaremos, Dios mediante. Bueno, ingeniero, no sé si quieras para cerrar dar un mensaje a las compañías que hacen parte de Campetrol y a nuestra industria en general. Pues nosotros la verdad que estamos supremamente contentos con nuestros afiliados, con la respuesta que tenemos de ellos. La verdad es la razón de ser de Campetrol son nuestros afiliados, y se está viviendo un momento muy bonito en Campetrol, con mucho optimismo y mucho crecimiento. Bueno, entonces empezamos el año con optimismo y apostando al crecimiento. Sí, señora. Muchísimas gracias, ingeniero, por abrirme las puertas de Campetrol. Ha sido un gusto hablar de energía, de sostenibilidad energética con usted. Y bueno, esperamos que esta entrevista sea del agrado de todos los que hacen parte del sector y de las personas que quieren conocer un poco más de lo que se está haciendo desde el sector energético para Colombia. Y a ti muchas gracias, Claudia, por compartir estos espacios y acercarnos más a la gente. Claro que sí. Gracias.